Está con nosotros Fernanda Chamorro en este contacto en vivo sobre una historia dramática y aparentemente con un trágico final vinculado con este tema. Hola Fernanda, adelante, buenas tardes. Así es, Carlos, y qué difícil empezar a rememorar y contar, por sobre todo de forma cronológica, lo que ocurría aquí en la ciudad de Asunción con una adolescente. El pasado 11 de octubre específicamente es que se daba todo lo que les vamos a contar a continuación. Ella tiene, como decíamos, 16 años. Fue abusada sexualmente, es la denuncia que ella misma relató a sus familiares y a todo un equipo de contención cuando fue auxiliada hasta un hospital. Fue abusada en 2 ocasiones y lastimosamente tan solo unos días después de ese terrible hecho, ella habría cometido suicidio. Esto era lo que nos explicaba, y vamos a compartir ya rápidamente a continuación, el comisario Abel Cantero del Departamento de Homicidios del Área de Investigaciones de la Policía Nacional, quienes hoy realizaron un allanamiento en prosecución a aquella denuncia y ese desenlace fatal que se daba con esta niña de tan solo 16 años. Escuchen los detalles. Durante las investigaciones realizadas pudimos obtener información de que uno de los involucrados sería su profesor y hay otra persona también que sería involucrado en el hecho de coacción sexual. Se hizo el allanamiento y se procedió a la detención del profesor Oscar Reinaldo Zárate Recalde, que es profesor de esta niña, y Justo Adolfo Zarza Ruiz Díaz, que es otra persona que según las averiguaciones esa misma noche del 10 tuvo contacto y aparentemente relaciones con esta menor. Horas después del primer caso con el profesor. Así mismo es, la niña salió con el profesor, tenemos datos de que se ingresaron en un motel, salió, fue abandonada en una esquina, de ahí fue rescatada por esta segunda persona, se lo trasladó a otro motel. Lo más grave de este tal vez sea que días después de este hecho, del 11, que se tomó la denuncia, la niña tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Creo que fue 4 o 5 días después de la denuncia. Así como escuchaban lo que mencionaba el comisario Cantero, uno de los supuestos victimarios de esta adolescente de 16 años era su profesor del colegio al cual ella estaba asistiendo hasta esos momentos. Posterior a eso, ya se dio los allanamientos y toda la investigación que realizó la Policía Nacional, y como les decíamos, hoy realizaron allanamientos a viviendas particulares en donde dieron con la detención de ambos involucrados. Pero la situación se estaría agravando aún más, porque según el propio relato, al momento de la contención que recibía la niña, quien intentó cometer suicidio ya en una primera ocasión, tan solo horas después de ambos hechos ocurridos, ella fue auxiliada, fue encontrada en un patio baldío, de allí levantada y llevada a un hospital ese día 11 de octubre pasado. Ella allí daba algunos detalles de lo que le había ocurrido en medio de una contención psicológica que recibía en el hospital. Y daba un detalle que nos dio a conocer el abogado defensor del docente, quien a estas horas todavía continúa al interior del Ministerio Público. Escuchen lo que decía el abogado Osvaldo Arrua. La defensa del profesor, el que está siendo investigado por este hecho. No podemos soslayar que es un hecho muy grave. La gente de investigaciones y las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que ha logrado recabar algunas testificales, han llevado a la conclusión de que mi defendido en ningún momento participó del hecho del abuso en sí. Él tenía una relación de amistad con la nena, ¿verdad?, de alumna-profesor, y su participación terminó hasta que él mismo le llevó en el bol hasta su domicilio. Él le dejó en las calles 30 por etaje de Antequera, ahí se denota en la desgrabación del circuito cerrado que él mismo siguió su curso hasta su domicilio.
A posteriori viene una camioneta, el cual se puede observar que se le levanta a la nena, ¿verdad? Y a la menor, y se le lleva hacia Lambares. A partir de ahí ocurrieron todos los demás hechos, el cual sí fueron graves. Por consiguiente, se hizo la denuncia. Lastimosamente, después de realizar la denuncia y las investigaciones, la menor también declaró ante el Ministerio Público. Se le hizo una contención, ya que es el protocolo del Ministerio Público, una contención psicológica, ya que es menor, el cual dio unos datos, ahora que ella no le conocía a estas personas, no había ninguna relación, y que ella dio datos de descripciones físicas, pero en ningún momento les indicó como autor a la persona que yo le estoy defendiendo. En otra parte de la declaración, de la entrevista que nos daba el abogado defensor del docente involucrado en este caso del supuesto abuso sexual contra esta niña de 16 años, él mismo nos dio el dato, y que después corroboramos también con el fiscal de la causa, el doctor Marcial Machado, que la niña durante su contención dio una información aún más grave en torno a esta situación, que en el segundo hecho de abuso que se daba, con horas de diferencia nada más del encuentro que ella tenía con el docente, en el segundo caso de abuso no solamente habría participado el segundo hombre detenido en esta causa, sino que habría sido abusada por 3 hombres en total que se movilizaban aparentemente, Carlos, a bordo de ese vehículo de color rojo que estábamos compartiendo las imágenes. En ese vehículo ella es abordada, subida y trasladada a un segundo motel en cuestión de horas. Lastimosamente, esta terrible situación, que con ese dato que todavía el Ministerio Público no pudo corroborar si fue así realmente, se agravaría aún más esta situación. Ese primer caso de abuso donde se encuentra involucrado este docente, ¿se dio dentro de la institución o qué información se tiene al respecto? No, ellos tuvieron un encuentro, como decía el propio defensor del docente, ellos van a través de una aplicación, ellos contratan un servicio de transporte a través de estas plataformas, un Bolt específicamente, decía el abogado, y es así como el docente lleva a la adolescente de 16 años hasta un motel. Después de allí, según el abogado defensor, no hubo abuso, pero sí estamos hablando de una adolescente, una menor de edad, por más de que ella haya dado su consentimiento, sigue siendo una adolescente, una persona que es menor de edad. Totalmente. Claro. Él la traslada hasta su vivienda, dice el abogado defensor, pero no se dio dentro de la institución educativa. Ellos tuvieron ese primer hecho que denuncia la joven dentro de un motel. ¿Y qué vínculo tiene el docente con el otro que fue también detenido? Hasta el momento no están pudiendo dilucidar si es que existe algún vínculo entre ambos o no. Eso todavía queda por abordar por parte del Ministerio Público, investigar y entrar en detalles. Fernanda, ¿y este tercer hombre ya fue identificado, fue detenido? Todavía no. En realidad serían 3 hombres en el segundo caso. 4 y con el docente total. serían 4, Juan Carlos, 4. claro. Por eso es que intentando defender al docente, su abogado justamente nos decía, él no cometió el hecho de abuso. El hecho realmente de abuso sexual se dio en ese segundo encuentro que tiene la niña, que fue abordada por el hoy detenido, el señor Justo Zarza, quien está todavía también prestando declaración. A su llegada no quiso hablar con nosotros. Pero él estaba en compañía de otros 2 hombres más, decía el abogado defensor del docente. ¿Y qué se tienen de pruebas en contra del docente? ¿Hay imágenes donde se lo ve a él ingresando a este motel con la adolescente, Fer? Que creo que el chofer de la aplicación... Hay imágenes de circuito cerrado. En ambos casos existen imágenes de circuito cerrado. Ajá. Hay una declaración también en el segundo caso, por ejemplo, en este caso, funcionarios del motel que vieron salir a la niña al día siguiente de lo ocurrido. Y además de eso también hay una advertencia que aparentemente ya se habría dado de parte de la directora de la institución educativa contra el docente, advirtiéndole que le resultaba llamativo el comportamiento que él estaba teniendo de relacionamiento con la alumna. Ya. Son 2 casos distintos que confluyen y terminan en una misma situación de abuso.
De un mismo día. En un mismo día. Primeramente del docente, independientemente a que haya consentido o no, no lo sabemos. Pero hay Ya pruebas no de está de que ingresó al motel. la o sea joven. que- De por sí, ya para la ley es abuso. Claro. Porque ella todavía no está en las condiciones necesarias para tomar una determinación. Entonces, sí o sí, la ley establece que es un abuso. Eso por un lado. Él dice que va, después del motel, de ese encuentro, la lleva y la deja frente a su casa, pero aparentemente la habría dejado en una calle donde es abordada por otras personas. Claro, a bordo de ese vehículo rojo Sí. que fue incautado por la Policía Nacional. Además de eso, también fueron incautadas vestimentas y aparatos electrónicos, dispositivos como computadoras, celulares, entre otros elementos más que van a ser cotejados para ver si encuentran algo en el interior, pero las ropas también son fundamentales porque a través de eso es que se llega a dilucidar que son las mismas personas o cuando menos tenían la misma vestimenta según las imágenes de circuito cerrado que logró obtener la Policía Nacional y no dejar de vista el desenlace fatal porque esta niña posterior a todo lo ocurrido, a haber denunciado el hecho, a haber recibido esa contención psicológica, no tuvo el acompañamiento adecuado y termina acabando con su vida. ¿Cuántos días después ella tomó esta decisión, Fer? Según nos decía el comisario Abel Cantero, 4 a 5 días después. Pero según lo que nos acaba de decir hace un ratito nada más el fiscal, habría sido en un menor tiempo. Ajá. Ya. Este vehículo rojo entonces es de propiedad del segundo detenido, Fer. Sí. Ahora faltan otros 2 más por capturar. Es lo que mencionó cuanto menos la joven, pero hasta ahora no están encontrando mayores elementos según nos decía el fiscal Machado. Bueno, tengo entendido que tenés otra entrevista al respecto, Fer. Estuvimos hablando o intentando conversar, no sé si esa es la que tenemos, la entrevista que intentamos realizar al segundo detenido, el señor Justo Zarza. Él ingresaba sin dar mayores detalles. Señor Justo, ¿tiene algo para decir? ¿Es cierto que usted participó de este acto de violación contra una menor? ¿Qué tiene para decir al respecto? Señor. Bueno, quien todavía sigue, el señor Zarza, el detenido, todavía en el interior, también en este caso el docente, ambos en compañía de su abogado, aunque los dos se abstuvieron de declarar. Llama al docente, su nombre. Me das 2 segundos Sí. y te voy a poder contestar, Judith, acerca de la identidad. Como que ya tenemos la identidad del segundo, ¿verdad? Me parece importante también saber de quién se trata este Sí. docente, ¿verdad? Oscar Reinaldo Zárate es el docente detenido. Ok. No se sabe de qué área, cuál era la Era disciplina que enseñaba. Ella cursaba el bachillerato en contabilidad, el bachillerato técnico en contabilidad. Aparentemente sería profesor de contabilidad, es lo que nos decían desde la Policía Nacional. Vos sabés que, Fer, me están tirando un dato acá. No sé si podríamos confirmar que la persona con la que intentaste hablar en realidad sería el dueño del motel donde el profesor le habría También. llevado a la menor. Al mismo tiempo, es sospechoso Sí. de haber abusado de la joven, pero también es dueño del motel. Sí, o sea que no es entonces el que sería el que le buscó a ella en el vehículo rojo, supuestamente. Es el dueño del motel. Sería, sí, sería. Se cortó la comunicación con Fer. O sea que, a ver, por lo que entiendo entonces... El dueño del motel es ¿El el propio que- dueño el que fue a buscarla? ¿O cómo es? Porque Complicado. ella me dice Es- que es del vehículo rojo. Al fin. Claro, Pero eh, acá me dicen que el que intentó hablar, con quien Fer intentó hablar, es el dueño del Que motel. sería el segundo, que sería el dueño del auto. Por eso, Y quiero a la par confirmar sería el eso. dueño del motel. Sí. 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 Bueno, Fer, vamos a ver si puede cayó la comunicación visual del contacto. Sí, Fer, para cerrar nada más, el detenido podría ser el dueño del motel y también uno de los responsables del abuso. Sí, y es o sería el mismo quien le busca a bordo de esa camioneta de esa camioneta roja, digo bien, A la pucha. a la joven.
al mismo tiempo que de ser dueño del motel. Por eso es que están intentando averiguar también el grado de vinculación que hubo entre el primer caso y el segundo. Ya. Porque fue en el mismo motel, Fernanda. Eso es lo que no queda claro. Nos mencionaron que fue en otro motel, pero otras personas nos dicen que fue... Porque el dato que me tiran es que es el dueño del motel donde el profesor le habría llevado a la menor. Y allí ya podemos sospechar algún de un tipo de- vínculo. desde la policía. Sí, ahí podemos Aquí sospechar de nos un decían vínculo. que en realidad le habrían llevado a otro motel ya en la zona de Lambaré. Ah, ya. Bueno, Bueno. vamos a abordar ya también la versión de la policía y la fiscalía. Lo cierto y concreto es que ya hay detenidos, incautaciones, pero hoy lloramos y lamentamos este trágico final de esta joven de apenas 16 años. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Comisario Cantero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a usted, la audiencia. Bueno, estamos en vivo acá viendo las imágenes de este procedimiento de una niña que toma la determinación de cometer suicidio, pero detrás aparentemente hay una historia de abusos. ¿Qué tiene la policía sobre la cronología? ¿Qué fue lo que realmente habría pasado, comisario? Nosotros tuvimos la intervención el pasado 11 de octubre. El fiscal, justamente estamos en otro procedimiento, y solicitó apoyo. Decidimos participar en este procedimiento. Se hizo el procedimiento de buscar, recabar informaciones. La denuncia era por abuso sexual. Ya en ese momento la niña ya había intentado suicidarse con una botella de vidrio. Aparentemente se había cortado algunas arterias, algunas venas. Fue asistido en un centro hospitalario. Ya el seguimiento de todo lo que es en especial cámaras surgió como primer sospechoso al profesor de esta menor, y nuevamente se hizo todo lo de seguimiento de las cámaras. Había unos datos que se tenían que corroborar, se corroboró. En ese proceso se logró también identificar a una segunda persona que estuvo en contacto, aparentemente también mantenía un cierto tipo de relaciones con la niña. En base a eso se hizo hoy el procedimiento en coordinación con el Ministerio Público, y se logró la detención de estas dos personas, quienes según las investigaciones tuvieron algún tipo de relaciones aparentemente sexual con la menor. Ahora, comisario, ¿qué vínculo existe entre el profesor detenido y el dueño del motel de quien se sospecha también el abuso? El profesor, por su situación misma, está imputado por abuso sexual en persona bajo tutela. Quiere decir que el vínculo es, aparte, es también él era el docente de esta niña. Tenemos informaciones que estamos tratando de corroborar si la relación fue antes o fue en ese momento nada más, pero hasta el momento no tenemos todavía forma de corroborar eso, si hubo una antes. No obstante, tenemos pruebas, tenemos informaciones de que esa noche del 10 hubo un contacto físico, se fueron ambos en el motel. Sí, te pregunto otra vez porque creo que no entendiste mi consulta. Yo te preguntaba si es que el docente se conoce con el segundo detenido también por abuso, que tengo entendido es el dueño del motel. Sí. Aparentemente no. Yo creo que hasta el momento ambos niegan conocerse. Yo creo que con las declaraciones que se den ante el juzgado, ante la fiscalía, hasta luego pueda surgir algunos datos que indique eso. Porque ambos abusos habrían dado adentro del mismo motel, comisario. ¿Eso es lo que manejan ustedes? Son lugares diferentes. El primero, el profesor entró en este motel Sander. Luego la niña se fue, se bajó en la cercanía de su casa, y es rescatado por el propietario de este motel y lo lleva a otro motel en otra zona. No en su motel, sino en otro. No. Entonces no, en le otro siguió. motel. Cuando salió el docente con la menor, evidentemente el dueño del motel abordó su auto y la siguió. Por eso pregunto si existe un vínculo para que él tenga esa información, ese dato acerca de la niña que estaba saliendo de ese recinto.
Yo creo que con el análisis forense de los equipos telefónicos y todo se va a poder determinar eso. Efectivamente, se ve en las cámaras que le siguió dentro en el auto incautado y nuevamente la niña aborda este auto y lo lleva en el otro motel. Estos dos posibles sospechosos que aparecen también, que habría relatado esta menor de edad, ¿ya fueron también reconocidos? ¿Aparecen en los videos, comisario? Aparecen los videos, hay videos que se hizo seguimiento paso a paso y esos son los que el resultado de este allanamiento. Para que se entienda, comisario, supuestamente el segundo abuso se habría dado con 3 hombres, sería el dueño del motel más 2 cómplices más. Esa es la denuncia presentada por la niña. Nosotros hasta el momento no podemos todavía confirmar la presencia de los otros 2. Solamente a esta persona detenida hoy. Las imágenes de circuito cerrado que tienen ustedes hasta ahora es del motel de donde salió la niña con el docente supuestamente y se ve que están siendo seguidos por este hombre que es el dueño. El seguimiento es paso a paso prácticamente, sí, hasta que la niña nuevamente aborda este auto rojo. Ah, ya. Y cuando aborda no se ve a los demás ocupantes adentro de la camioneta. No se le ve ahí. Y es llevada a un motel en Lambaré, de donde sale recién al otro día. De donde sale esa misma noche, nuevamente lo deja en la zona donde lo alzó y la niña después caminando se fue y entró otra vez en el motel Sander, donde pasó la noche. Al día siguiente salió de ahí y fue a un baldío donde intentó quitarse la vida. Ah, qué complicado y complejo. Qué historia compleja, sí, realmente. Bastante compleja. Entonces no se fue a la casa, sino se fue al motel donde estaba primeramente del hombre con el que había estado con su docente. Con su docente, el primer caso. Volvió al primer motel. Así mismo. Y ahí pasó la noche. Así mismo. Y de ahí salió y el Ministerio Público fue tomó la primera intervención junto con la comisaría y solicitó el apoyo para que también nosotros podamos de alguna manera ayudar a resolver este caso. Con respecto al diagnóstico de la niña, ¿ella presenta golpes? ¿Qué se tiene al respecto, comisario? Yo creo que esos detalles, se hizo un análisis detallado de eso, se tomó muestras. Yo creo que eso vamos a ver más adelante. Yo creo que por la situación sí, de que ella es menor, entonces el trámite es mucho más sigiloso. Sí. Entonces hay muchas informaciones que van directo al Ministerio Público y otros directo al juzgado. Bueno, entonces, ¿hasta ahora cuántos detenidos, comisario? Tenemos 2 detenidos. 2. El docente y el dueño del motel Sander. Sí, hasta ahora los 2 principales responsables. Así mismo. Comisario, ¿qué dato tienen ustedes sobre el profesor que tuvo un sumario ya la semana pasada y habría sido echado del colegio? Tenemos conocimientos de que el mismo fue apartado aparentemente por un caso de amenaza. ¿En contra de quién? Pero contra un alumno que supuestamente a quien él mismo le dijo que si no se porta bien le va a pegar, le va a castigar y por ese motivo se le dio una suspensión. ¿Profesor de qué cátedra era? Contabilidad. Bueno, comisario, muchísimas gracias. Gracias por estos detalles. Queríamos corroborar precisamente el trabajo de la policía. Hasta ahora, según ustedes, son los 2 únicos vinculados al caso. Así mismo es. Son las 2 únicas personas sobre el cual tenemos alguna información, alguna evidencia que está a disposición del Ministerio Público. Comisario Cantero, como siempre, muy amable. Gracias. Cuando usted. Abel Cantero, responsable de esta investigación. Qué macabra la historia. Bastante compleja y delicada, sí, porque involucra la causa a una menor de edad. Claro, que finalmente toma la determinación de cometer suicidio ante esta serie de eventos en las que ella aparece como víctima de abuso. Totalmente. Independientemente a todo lo que uno pueda querer decir, es un abuso porque es una menor de edad. Exactamente, ya lo intentó hacer al salir del motel al día siguiente. Y a la par, ¿verdad? Lo que llama la atención, que esté involucrado un dueño de un motel, ¿verdad? Y qué difícil para la familia contener a una joven que quiere tomar esa determinación. ¿Cómo? Bueno, la investigación igual continúa, ¿no?